Entonces, el texto que vamos a leer o que leímos es el proceso de la instrucción pública, que es uno de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, escritos por José Carlos Mariátegui. Yo voy a iniciar dando algunos apuntes biográficos de uno de los maestros de nuestra América. Podemos decir que Mariátegui, bueno, nace en Moquegua el 14 de junio de 1894, es decir, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y va a morir el 16 de abril de 1930. Es decir, que nos vamos a encontrar con un hombre que vivió muy poco, con un hombre que tiene una extensa producción teórica para el marxismo en América Latina, pero que sus años por sus condiciones físicas y por sus condiciones de salud no se lo permitieron. Mariátegui es un hombre que nace en una familia muy humilde, en donde sus padres lo abandonan muy joven, su padre, perdón, lo abandona muy joven y quien se hace cargo de la familia es su madre, que se dedica a la textilería de base, es decir, la mamá es una costurera. También vemos que, por ejemplo, José Carlos Mariátegui no pasa por la secundaria y no pasa por la universidad. Uno, pues por las condiciones socioeconómicas en las que vive, y dos, porque tiene un impedimento físico que le permite ir a la escuela. Ese impedimento físico hace que José Carlos Mariátegui empiece a tener una relación armónica con los libros y el amor a la intelectualidad, y allí, por ejemplo, vamos a ver que Mariátegui se va a constituir como un autodidacta, ¿sí? Muy parecido también esta relación de Mariátegui autodidacta con la relación Gramsci autodidacta. Hombres que son afligidos por su salud, perseguidos políticamente, que provienen de la clase obrera. Sí, es muy interesante esta relación, que no es una relación que hago yo, sino es una relación también que propone Aníbal Quijano. ¿Cómo relacionamos a estos dos grandes pensadores del marxismo en América y en Europa? Europa Occidental y en América Latina, Mariátegui y Gramsci, y hace varios trabajos Aníbal Quijano sobre ello. Vemos también, por ejemplo, que Mariátegui va a tener una escuela fundamental en su construcción como intelectual, que va a ser el periodismo. A los 14 años, Mariátegui va a entrar a trabajar en el diario La Prensa de Lima, a donde su familia, a causa de la enfermedad de Mariátegui, va a tener que ir a los tempranos 8 años de edad de José Carlos, y este va a empezar a trabajar a sus 14 años allí, porque no podía trabajar en otro lugar si no era en un lugar que le permitiera, por su condición física, tener una movilidad tranquila. Allí Mariátegui era quien llevaba los recortes de los periódicos para la impresión. Mariátegui era quien básicamente le pasaba las hojas y las tintas a los periodistas para que pudieran producir en este diario, y va a tener allí una relación también muy parecida con una historia de Gabriel García Márquez, y es que Mariátegui va a meter clandestinamente uno de sus escritos en el periódico, un escrito policíaco para la época, asumiendo Mariátegui contando una noticia, y va a gustar. Entonces Mariátegui va a empezar a publicar en el periódico La Prensa y se va a ganar, digamos, un espacio en la intelectualidad peruana a través de su buena pluma en este periódico. Vemos también que ya al finalizar los últimos 6 años de su vida, este problema que tenía Mariátegui desde los 8 años, el problema en su pierna derecha, le va a causar pues una enfermedad muchísimo más grave, le va a dar un tumor cancerígeno en su pierna derecha, y en 1924 le van a tener que amputar la pierna a José Carlos Mariátegui. Y creo que estos 6 años de Mariátegui, que él los llama sus años de madurez, estos 6 años de 1924 a 1930, que es cuando muere, van a ser los años de producción teórica más importantes del pensador peruano. ¿Qué se puede decir, por ejemplo, sobre la obra de Mariátegui? Sobre la obra de Mariátegui podemos dar digamos que 4 elementos muy interesantes. El primero es la creación de la revista Mauta.
La revista Amauta, que es fundada en 1926, o más bien su lanzamiento fue en 1926, va a significar la revista de análisis marxista más importante de América Latina en los primeros 50 años del siglo XX. ¿Sí? Es decir, Mariátegui se la va a jugar por un proyecto intelectual desde el marxismo, pero además que es un proyecto intelectual desde el marxismo que va a trabajar una estética diferente del marxismo, que es un marxismo que se propone ser latinoamericano, que es un marxismo, digamos, que se propone tener una mirada cultural de la realidad, y esa mirada cultural, sociológica, económica y política, pues va a situar a Amauta y esos pocos, creo que son 26, si no estoy mal, 26 o 30 números de Amauta, si no estoy mal, ¿sí? ¿Qué escritos podemos nosotros encontrar en Amauta que son claves o que uno puede decir, estos dos textos de Mariátegui en Amauta trazan un horizonte de la revista? El primero, que es Aniversario y Balance, que lo hace Mariátegui para un aniversario de la revista. Esta editorial de Aniversario y Balance se constituye en una de las herramientas más, digamos, con más ahínco en lo que va a ser el pensamiento de Mariátegui en el desarrollo de la revista. Aniversario Balance, por ejemplo, va a situar una discusión muy interesante para la década de los 30 o para el inicio de la década de los 30, finales de los 20, que es la discusión con el nacionalpopulismo, esa discusión que se va a dar con Aya de la Torre, esa discusión que se va a dar con Codovila y con la Tercera Internacional, ¿sí? Allí en Aniversario Balance, Mariátegui va a situar la importancia del marxismo indoamericano. Por primera vez, Mariátegui va a lanzar una consigna fundamental en este artículo, y es: vamos a empezar a interpretar América Latina desde una concepción indígena. ¿Por qué? Porque la concepción indígena para inicios de la década de los 20 en Perú está teniendo muchísima fuerza. ¿En términos de qué? De movilización popular. Y allí, pues vamos a ver que el papel que va a jugar José Carlos Mariátegui y este artículo de Aniversario Balance va a ser muy importante. Y uno de los primeros artículos que aparece en la revista Mauta es uno que él hace, que se llama En defensa del marxismo. Este artículo en defensa del marxismo precisamente pues tiene que ver con esa interpretación de Mariátegui, con esa defensa del marxismo en un Perú en donde el marxismo se está viendo como soslayado de la realidad y Mariátegui lo está trayendo a América. Es decir, Mariátegui está empujando toda esa defensa de Gramsci, de la Revolución Rusa, y toda esa defensa propia también de él, de la Revolución Rusa, para ponerla a los pies y a la discusión del movimiento popular peruano. Y ya por último, pues, que es el ensayo que estamos trabajando hoy, o los ensayos que estamos trabajando hoy, que son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928, como se pueden dar cuenta. De 1924, que es cuando le amputan la pierna a Mariátegui, al 30 su producción va a ser la producción madura, la producción más importante de él. Y pues vamos a ver que estos 7 ensayos pues van a constituir como la unidad orgánica de su pensamiento, la unidad orgánica e intelectual de su pensamiento, junto con el variopinto de artículos que escribió para la revista Mauta. Mariátegui en el mismo año 1928 es el fundador del Partido Socialista Peruano, que este Partido Socialista va a ser una decisión, que va a ser una disidencia, por decirlo así, del partido APRA, que es uno de los partidos, que es la Alianza Nacional Popular, alguna vaina así, Alianza Revolucionaria Popular, en el Perú, que era el partido de Alan García, que va a ser pues la vanguardia del nacionalpopulismo en América Latina. En Perú, en la década de los 20, hay una sociedad intelectual en el movimiento popular muy fuerte, ¿sí? Una representada por Aya de la Torre y otra representada por Mariátegui. Mariátegui con una tradición muchísimo más marxista, Aya de la Torre con una tradición muchísimo más socialdemócrata. Ambas muy fuertes en el campo obrero, ambas muy fuertes en el campo popular, y en definitiva por los niveles de burocratización
la de Haya de la Torre va a terminar constituyéndose como la más fuerte, ¿sí? Ya sabemos nosotros en qué terminó el Partido Socialista Peruano, la construcción de los varios partidos comunistas del Perú, ¿sí? Que pues eso a finales del siglo XX pues va a ser muy interesante, ¿sí? Entonces, ese Partido Socialista Peruano va a ser muchísimo más cercano a la corriente de la Internacional Comunista, aunque Mariátegui va a tener unas discusiones bien interesantes en la Internacional Comunista, específicamente con el representante del Partido Comunista argentino, Codovila, quien es el representante de los partidos comunistas de América Latina ante la URSS. Mariátegui va a tener allí una confrontación bien interesante con él, que la podemos ver en unos textos que les voy a recomendar ya al final. Bien, la herencia colonial, ya para entrar directamente al texto y a las discusiones que plantea allí Mariátegui. Mariátegui nos va a decir, hay unas influencias educativas como herencia colonial del poder español para entender y para interpretar la educación en el Perú. Yo voy a tratar de hacer algunas anotaciones allí sobre Colombia, al ritmo también de poder ir entendiendo nuestro contexto. La primera de la cual nos va a hablar es la herencia colonial española, y en esta etapa yo voy a dialogar un poco con el autor, voy a darme, con el permiso de ustedes, la lectura de algunas citas que me permiten a mí interpretar de mejor manera lo que dice Mariátegui, en una segunda etapa, que es la influencia francesa, que yo en Colombia no la situaría como influencia francesa, sino como influencia anglosajona, especialmente después del periodo colonial o de las guerras de independencia, y la influencia norteamericana. Bien, voy a darme la lectura de 3 citas de Mariátegui sobre la herencia colonial española y cada una la voy a ir comentando. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. A mí me parece que es clave que nosotros podamos, aprovechando el nombre que tiene nuestra escuela Simón Rodríguez, lograr hacer una articulación académica entre esto que está proponiendo aquí Mariátegui y entre lo que propone en los ensayos sobre la educación americana Simón Rodríguez. Creo que allí hay una vaina que nosotros, si lo logramos trabajar académicamente, podemos sacar muy buenos documentos que nos permitan entender cómo ha sido el proceso educativo en América desde una visión marxista, que creo que es la propuesta que también tenemos desde educación, lograr nosotros empezar a articular desde lo práctico y desde lo teórico para poder ir lanzando herramientas para ir nosotros consolidando nuestra propuesta de teoría marxista de la educación. Vale decir aquí que es muy claro el método dialéctico de interpretación de la realidad que hace Mariátegui. Ese método dialéctico de interpretación de la realidad que expone Mariátegui, por lo menos en este ensayo, que sé que lo hace también en los otros, pero en este que leímos, se ve claritico cómo hay una relación de totalidad histórica con la categoría de análisis educación, ¿sí? Nosotros vamos a ver en este ensayo que hay toda una relación categórica educación, lucha de clases, educación, lucha de clases, que el día de mañana lo vamos a ver muchísimo mejor expuesto también en Aníbal Ponce. Entonces aquí estamos hablando y lo comparo con Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez nos dice, nosotros estamos imitando modelos educativos que se hicieron para entender las nacientes repúblicas europeas. Nacientes repúblicas europeas que nos llevan casi 2 siglos de consolidación. Y Mariátegui nos dice en el 20 lo mismo que nos venía diciendo el maestro Simón Rodríguez. No hay un espíritu nacional de la educación, es decir, no hay una educación contextualizada, hay una educación foránea. Esa herencia que nos deja la colonia es eso, una educación foránea. Nos dice después Mariátegui, España nos legó un sentido
aristocrático y un concepto eclesiástico y literario de la enseñanza. Y esto va a ser clave para entender los modelos pedagógicos, de los cuales va a hablar el modelo francés y el modelo norteamericano. Un sentido aristocrático, es decir, de privilegio. La enseñanza es un privilegio. Eso es herencia de la colonia. La enseñanza es un privilegio. Pero además es un privilegio que te obliga a tener una religión y a pensar en una religión. Y eso va a ser clave. Veamos nosotros quiénes tienen el poder educativo hoy por hoy de la educación privada en el país. Quienes tienen el poder educativo de la educación privada en el país son todas estas instituciones eclesiásticas que han hecho toda su vida una carrera para poder hacer legados desde España y legados desde Europa para hacer de la enseñanza un privilegio y para hacer de la enseñanza un mandamiento de Dios. Y eso es una vaina que nosotros hoy en pleno siglo XXI tenemos que problematizar. ¿Por qué si tenemos una constitución que se dice laica? ¿Por qué si se han habido tantos procesos como los que nombra Mariátegui, ahorita ya finalizando el artículo, por qué hoy todavía seguimos hablando de educación evangelizadora? Y lo digo yo, por ejemplo, que he trabajado en 2 instituciones educativas las cuales son evangelizadoras y que terminan convirtiéndose en los grandes monopolios de la educación privada que hacen de esta educación privada una educación denigrante para el docente y una educación de ensueños para el estudiante. Y de ensueños porque en realidad termina siendo una educación descontextualizada, una educación mecanicista, una educación adoctrinadora, porque ellos se adoctrinan además, ¿cierto? Una educación sin voz y demás. Y por último nos viene a decir aquí Mariátegui que la cultura era un privilegio de las castas. El pueblo no tenía derecho a la instrucción, la enseñanza tenía por objeto formar clérigos y doctores. La cultura como un privilegio. Pero además de la cultura como un privilegio, hay un objetivo de esa educación o de esa instrucción, de ese tipo de instrucción de la enseñanza. Y es formar clérigos y doctores. ¿Sí ven por qué les digo que la educación tiene que ver mucho con el traspaso cultural de generación en generación? Los procesos educativos no los podemos ver nosotros de manera histórica. Los procesos educativos son producto de la lucha de clases y son productos de la cultura que está inmersa en la lucha de clases. Y aquí nos está diciendo eso Mariátegui. Aquí hay una cultura impuesta que nos dice, o eres abogado o eres religioso. Esa es la herencia colonial. Vaya usted en la casa, diga que va a estudiar educación comunitaria. O vaya, diga usted en la casa que va a estudiar filosofía. O vaya, diga usted en la casa que va a estudiar historia. Culturalmente le van a decir, no papá, aquí lo que necesitamos es doctores, necesitamos ingenieros, porque viene de la tradición colonial. Es decir, quien mejor se eleve en las castas de la sociedad debe ser quien acceda a la educación en plenitud. Por eso la universidad pedagógica no la quieren acabar, por ejemplo. Por eso quieren quitar la posibilidad de que la universidad pública siga creciendo y consolidándose. No sé si escribieron por aquí en el chat. Yo no puedo ver. Permítame aquí un momentico para yo poder leer. Ah, bien, eso sí. Estudie algo para que le dé plata, efectivamente. Que eso tiene que ver mucho con el sentido común y con las disputas del sentido común. Yo creo que uno podría hacer un análisis filosófico y dialéctico, desde el método dialéctico, desde la categoría de hegemonía del sentido común de las abuelitas. Cómo el sentido común de las abuelitas nos cala a nosotros en la interpretación y en la acción de nuestra realidad. Y tiene que ver eso mucho con la herencia colonial. Yo voy a empezar a avanzar un poquito más rápido para que no se me pierda lo último, que creo que es lo que nos interesa más aquí. La influencia francesa, ¿sí? La influencia francesa nos va a decir allí Mariátegui, sigue con una herencia colonialista, ¿sí? Es una escuela para los criollos,
pero además es una educación elegante, liderada por los jesuitas y por los hermanos de La Salle. Y allí Mariátegui va a lanzar una frase muy bacana y es, esta escuela francesa es una fábrica de letras y leyes. ¿Cómo así una fábrica de letras y leyes, camaradas? Es una escuela que te enseña a interpretar y a codificar unos elementos letrados para poderlos reproducir. Es decir, aprenda a firmar. Es decir, aprenda a decodificar un tipo de instrucciones que necesita la máquina para poder trabajar. ¿Sí? O un tipo de instrucciones que le da el patrón para poder trabajar. Pero además de leyes, porque la escuela lo que hace es eso. La escuela, bueno, la escuela francesa, jesuita y lasallista, ¿sí? Porque podemos ver la escuela desde diferentes campos, desde el campo revolucionario también. Por ejemplo, con Makarenko, ¿cierto? Cómo plantea la escuela Makarenko y las escuelas soviéticas, que eso es otro cuento totalmente diferente. Pero aquí esta escuela nos está diciendo eh, una escuela que le permita a la gente tener claro cuál es el concepto de orden social, cuál es el concepto de orden social, y esto se llama cuál es el concepto de civilidad, ¿sí? Lo que se llama el Código Civil Napoleónico. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo nos debemos comportar? Y cómo debemos decodificar e interpretar lo que el patrón nos dice para poder actuar. Y aquí también nos va a decir, por ejemplo, que esta escuela francesa no estimula para el trabajo y no empuja a los jóvenes al comercio y a la industria. Pero mire tan interesante esto que plantea aquí Mariátegui y que se sitúa aquí en el primer ítem. Es una escuela para criollos. Es una escuela para el criollo, que es elegantemente conservadora, que solo enseña letras y leyes, es decir, a ser clérigos y doctores, que no estimula el trabajo. Y ahí está el quid del asunto. Mariátegui nos está diciendo aquí todavía no existe escuela popular. ¿Sí? Y no estoy hablando de la escuela popular freiriana, ni de las escuelas que tenemos en los barrios, no, escuela para los pobres. ¿Sí? Aquí todavía no ha llegado la escuela para los pobres, en el Perú, en Colombia sí llegó. Y ahí va a haber una discusión tremenda, cartas de ida y vuelta, 2 o 3 cartas entre Simón Rodríguez y Simón Bolívar sobre el método pedagógico lancasteriano traído de Manchester, Inglaterra. Vean, al Perú no ha llegado, pero a Colombia sí, porque el general Francisco de Paula Santander fue el primero en decir, tenemos que traer es el método inglés, no el método francés, porque aquí necesitamos poner a producir a la gente, ¿sí? A estimular para el comercio y para la industria. Y ya ahorita les voy a hablar en el ejemplo norteamericano que pone Mariátegui, cómo se expresa eso. Y por último, consolida privilegios del saber para la aristocracia. Esta escuela, este segundo tipo de escuela que se da en Perú, pues lo que va a hacer es seguir haciendo de la enseñanza, de la instrucción, del saber, un privilegio para la aristocracia. La influencia norteamericana. Si pillan que todo tiene un análisis desde el método dialéctico de la lucha de clases. Es decir, Mariátegui no pierde esa concepción marxista, ¿sí? Y ese es el aporte fundamental que él va a venir a hacer a la teoría marxista de la educación y que nosotros tendremos pues que seguir profundizando. Educar hombres útiles en oficios para el trabajo asalariado. Aquí ya cambia la vuelta, ¿sí pillan? Aquí gente elegante, de leyes, de letras. Aquí hombres para el trabajo asalariado. La aplicación lancasteriana de la educación, que años después va a ser fundamental para la implementación del modo de producción fordista. Y la educación para hombres de empresa no letrados y no eruditos, no literatos y no inteligentes. Necesitamos gente para la producción. En la imagen de arriba, yo la voy a tratar de acercar aquí un poquito. En la imagen de aquí arriba, ustedes pueden ver lo que se llama el método lancasteriano de educación.
o el método de enseñanza mutua. ¿En qué consiste este método educativo? Que fue el que Simón Bolívar trajo a Colombia y el que el general Francisco de Paula Santander trajeron a Colombia, en contradicción con Simón Rodríguez. ¿Sí? Y eso es una vaina que los marxistas tenemos que hablar a calzón quitado, por lo menos entre marxistas. El modelo de producción capitalista de educación, quien lo trajo a Colombia fue Simón Bolívar. En contradicción a lo que su maestro Simón Rodríguez, que estaba planteando otra cosa, le estaba diciendo. Y eso lo podemos ver en un textico que también más adelante ya les voy a compartir. Veamos entonces cómo funciona esta escuela, con muchos niños. Prácticamente Lancaster decía que una escuela de educación mutua o una escuela lancasteriana podría funcionar con 200 y 300 niños. Si ustedes ven esta imagen y la bajamos al medio de producción fordista, no van a encontrar ninguna diferencia. Hay educación mutua. Cada niño se encarga de un deber, cada fila se encarga de un deber. El de la fila 1 se encarga de enseñar la A, el de la fila 2 se encarga de enseñar la B. Así funciona el método lancasteriano, el método de enseñanza mutua. Lo mismo va a aplicar Henry Ford. La gente ya sabe cómo actuar en el método de enseñanza mutua. Y lo que vamos a ver es la reproducción, como bien lo dice Althusser, de la escuela en el trabajo. ¿Listo? Ahí ese ejemplo, digamos que es claro para poderlo situar un poco más adentrándonos a la década de los 30, 40, 50 y de cómo la influencia educativa pues jugó un papel allí determinante. Aquí volvemos al autor y es, digamos que la frase que a mí me permite recoger estas tres influencias coloniales que llegaron de Europa y de Estados Unidos a América y cómo las interpreta Mariátegui. Dice Mariátegui, España trajo a la empresa de la colonización de América su espíritu medieval. Fue solo una conquistadora o un conquistador. No fue realmente un colonizador. Cuando España terminó de mandarnos conquistadores, empezó a mandarnos únicamente virreyes, clérigos y doctores. Es decir, los españoles nunca tuvieron un proyecto de nación en América, nunca. Por eso fue un imperio, el imperio más rico del mundo, pero el que más rápido cayó y el que más impactos en su fracaso tuvo. Porque se dedicaron a colonizar, porque se dedicaron a conquistar tierras. Nos dice Mariátegui ahí de manera muy clara en el escrito. Era un pueblo que había vivido casi 2 siglos en guerra contra los moros y contra los árabes, que no habían sido acostumbrados a trabajar sino a combatir. Esos hombres que vinieron a América vinieron a combatir. 80 millones de indígenas asesinados, uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad, sino el más grande en la historia de la humanidad. Lo dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Sí? 80 millones de personas, 80 millones de indígenas asesinados o de nativos americanos, como los queramos llamar. ¿Sí? Nos dice aquí Mariátegui algo muy interesante. Cuando España terminó de mandarnos conquistadores, es decir, personas indeseables, siervos de la gleba, ¿cierto? Gente que había estado en el combate, y lo digo de esta manera no peyorativa por los siervos de la gleba, sino porque es la relación que Mariátegui coloca allí con la disputa cultural entre el medioevo español y entre nuestra relación civilizatoria incaica. Dejó de mandarnos conquistadores y empezó a mandarnos únicamente virreyes, clérigos y doctores, es decir, a imponer unos modelos de cultura determinados en el continente de la Via Yala, o en América Latina, o en América, como lo queramos llamar. Bien, la reforma universitaria de 1918. Aquí ya va a dar un salto muchísimo más, digamos que temporalmente hablando, muchísimo más brusco Mariátegui, pero que le permite a él poder interpretar y poder dar a conocer los elementos centrales de una discusión clave que él va a llamar como
como la discusión entre las reformas necesarias para para la educación o la tradición impuesta colonial, y cómo eso va a entrar en una pugna ideológica. Para tener un poquito ahí como de descanso y no agotarnos, voy a permitirme compartir el siguiente video. ¿Qué libros te imaginas que había una biblioteca de una universidad pública, una de las más importantes de América, ¿no? En 1918. ¿Qué libros pensás que podría haber en esa biblioteca? Déjame pensar. Este seguro. El Capital de Marx. El origen de las especies de Darwin. Nada de eso. Qué raro. Para darte una idea, en una facultad de la Universidad de Córdoba se estudió una materia que era deberes para con los ciervos. Pero eso que en veterinaria, por los ciervos. No, en derecho, con ese. Ciervos con ese. En la Universidad de Córdoba se estudiaba con libros religiosos, se juraba por los evangelios y se celebraba el día de la universidad el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Estaba haciendo falta una reforma, ¿no? Y se viene la reforma del 18. No eran días tranquilos aquellos de 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes: autonomía, cogobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los alumnos y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadurismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar, que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán: la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra. La reforma del 18 se extendería como modelo a toda América Latina y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy, o al menos deberían. La universidad pública, gratuita, laica y autónoma, como la conocemos hoy, es un producto de la reforma del 18. Sí, claro, la reforma del 18 permitió modernizar los planes de estudio, permitió que muchos más estudiantes pudieran estudiar en las universidades, ampliar su número y darles participación en el gobierno de las mismas, ¿no? Esto no hubiera sido posible sin el apoyo decidido del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. Entre las conquistas más trascendentes de la reforma están la libertad de cátedra, la autonomía y el cogobierno de las universidades a cargo de graduados, docentes y alumnos. Claro, imagínate si eso es importante ahora, lo que hubiera sido hace 90 años, ¿no? La reforma del 18 llega a tener fama mundial, ¿no? Sí, totalmente. Fue clave en el desarrollo de la educación pública en América Latina. Y en 1968, cuando se producen los hechos de París, los estudiantes de París van a recordar a sus colegas de Córdoba de 1918 en varios manifiestos. Esta reforma, la cual hoy nosotros en América Latina tenemos el honor de seguir presentando 100 años después, ¿cierto? Esta va a ser una reforma que va a ser determinante en términos educativos en el continente, especialmente para las experiencias de educación superior, ¿sí? Y ello va a tener algunos factores que son determinantes a nivel internacional y a nivel local, que el mismo Mariátegui va a enunciar. Algunos se le van a quedar. Yo aquí enuncio los que Mariátegui coloca en el texto a través de varias citas que coloca de estudiantes argentinos que hicieron parte de esta reforma, que bien como lo vimos allí en el video, va a ser una reforma determinante en términos políticos para el desarrollo de las labores intelectuales de la universidad pública como elemento de ciencia en América Latina.
Algunos impactos o factores determinantes. El primero, pues los impactos de la Primera Guerra Mundial, la influencia de la Revolución Rusa, el advenimiento del radicalismo popular al poder. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, empieza a haber una influencia nacional popular muy fuerte en América Latina, ¿sí? Los años 20, recordemos por ejemplo aquí en Colombia, que los años 20 son años pues álgidos en las luchas populares de construcción de sindicatos, de construcción de huelgas obreras, de artesanos, de la huelga, por ejemplo, de las bananeras, ¿cierto? A finales de la década de los 20. Vamos a ver también que ahí hay una vaina muy interesante, y es que el impacto que va a tener la Revolución Rusa en el continente va a llevar a que las ideas de izquierda se empiecen a radicalizar, es decir, empiecen a tener unas categorías de análisis mucho más profundas que les permiten entender de mejor manera la realidad que están viviendo, y eso va a llevar a una radicalización del movimiento popular en el continente. A eso también se le suma una circunstancia latinoamericana muy interesante, que es la Revolución Mexicana, que aunque Mariátegui no la nombra, yo sé que ahí están anclados muchísimos elementos, porque vamos a ver que el primer congreso enunciado ahí por Mariátegui de esa influencia latinoamericana de Córdoba se va a dar en México. Es decir, ahí hay unos hilos que sería interesante ir pillando en términos investigativos, cómo influye la Revolución Mexicana y el contexto latinoamericano de inicios de los 20 o de mediados de los 10, por ejemplo, ¿sí? No sé cómo se diría, de 1915 a 1920, cómo hay una influencia de un radicalismo nacional popular interesante allí. Nos va a decir Mariátegui, citando a algunos argentinos también, que hay una proletarización de las capas intermedias de la sociedad argentina, y esa proletarización de las capas intermedias de la sociedad argentina pues van a llevar a que el movimiento sea muchísimo más de mayor impacto, no se quede solamente en la reforma, sino que intenten también generar transformaciones estructurales, que allí vamos a encontrar pues varias citas que hacen referencia a ello. La necesaria democratización de los centros educativos, como veíamos en el video, y el cambio de época que exigía el naciente siglo XX. ¿Sí? Es decir, ya era necesario cambiar muchísimas de las prácticas educativas que se habían legado de la colonia española. Y esta revolución o esta reforma educativa, este proceso de exaltación popular estudiantil que se vivió en Argentina y que va a tener impactos en América Latina, como lo nombra Mariátegui, citando estudiantes colombianos, citando estudiantes mexicanos, argentinos, brasileros, pues va a tener un interesante desarrollo para la educación pública en el continente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que cuando yo hablo de los impactos de la Primera Guerra Mundial, es que prácticamente en la Primera Guerra Mundial se rompen, se desquebrajan, por decirlo así, las fuerzas monárquicas más importantes que quedaban por salir del juego en Europa. Se cae el zarismo, se acaba el imperio turco-otomano, ¿cierto? Se va también a acabar el imperio austrohúngaro, ¿sí? O sea, va a haber allí una fricción interesante en términos de derrocar a la monarquía, que eso va a significar un espíritu republicano muchísimo más fuerte en el mundo, y que pues lógicamente va a tener que estremecer también pues estas latitudes. Una frase que me parece que es importante de Mariátegui, que recoge esto de la reforma universitaria, es la siguiente: de la universidad ha salido en todos los países latinoamericanos grupos de estudio de economía y sociología que han puesto sus conocimientos al servicio del proletariado, dotando a este en algunos países de una dirección intelectual que antes había generalmente carecido. ¿Qué va a pasar en el Perú? ¿Por qué va a decir esto José Carlos Mariátegui? La reforma universitaria de Córdoba, ¿cómo va a impactar en el Perú, especialmente en el año de 1923? En el Perú se van a empezar a crear las universidades populares. ¿Qué son las universidades populares?
Son lugares especialmente muy cercanos a las fábricas, en donde van a nacer los primeros partidos comunistas en el continente, o por lo menos los primeros partidos de izquierda en el Perú, en donde se van a reunir estudiantes de la universidad que ya vienen en su proceso de proletarización por ser parte de las capas medias, ¿cierto? Van a venir a dar procesos educativos mancomunados. Ya empezamos a ver el diálogo de saberes y la influencia del diálogo de saberes en la teoría marxista de la educación. Entonces vamos a ver allí que el proletario que está en la fábrica se va a empezar a articular con el proletario que está en la universidad. Y ambos van a crear la llamada Universidad Popular, donde Mariátegui es un catedrático de alto nivel. Una persona que nunca pasó por la universidad, que nunca tocó la escuela, va a ser en la Universidad Popular, es decir, la Universidad de los Obreros, y sería muy interesante investigar cómo se enseñaba en esas universidades populares para ir sacando más herramientas de esta teoría marxista de la educación. Mariátegui allí jugando un papel como catedrático fundamental, un papel de dirección intelectual, un papel de dirección intelectual, pero también haciendo trabajo popular, ¿sí? Y eso yo creo que es importante que nosotros los que estamos tanto en el frente cívico-comunitario como en el frente estudiantil, como en el frente trabajador, podamos generar esas articulaciones educativas que nos permitan en los barrios, en las universidades y en las fábricas, sí, o en los lugares de trabajo, si es trabajo independiente, generar espacios de formación política interfrentes, ¿sí? Como el que estamos haciendo hoy. Espacios de formación política interfrentes que nos permita articularnos, o bien sea en el barrio donde vivimos, o bien sea si estamos cerquita a una universidad, para poder empezar a generar esas experiencias educativas de diálogo de saberes que nos propicien a nosotros otros campos de discusión y otros campos también de dirección orgánica intelectual, que me imagino el día de ayer, pues, el profe ya nos explicó de manera muy, digamos, de manera orgánica, ¿sí? Sí, de manera muy elocuente. Bien, ¿qué es eso de la teoría marxista de la educación? Bien, como lo decía Pablo, uno de los, no de los primeros, pero sí de los que más le dedicó tiempo a esto, fue el señor Bogdan Szydłowski, polaco, ¿sí? Bogdan Szydłowski, comunista él, ¿sí? Va a decirnos que la teoría marxista de la educación tiene tres pilares: formar en una nueva solidaridad, es decir, en una nueva moral, en una nueva ética de sociedad, la cual surge de tareas como de las luchas y el trabajo, ¿sí? Es decir, es una educación que parte de la praxis, de la lucha y del trabajo. Hay algo que es que nosotros tendemos a, cuando leemos a Szydłowski, tendemos a malinterpretar, pero que lo tenemos que leer muy bien. Y es Szydłowski nos dice: la educación marxista es una educación para el trabajo creador, no es una educación para el trabajo asalariado, ¿sí? Cuando él habla de educación para el trabajo, está hablando de educación para el trabajo creador. Es decir, como decía el Che Guevara, el trabajo es el escenario más alto en que el hombre puede desarrollar su felicidad y su creatividad. Y los marxistas entendemos el trabajo así, ¿sí? Como un lugar en donde vamos a ser orgánicos a la hora de crear, ser orgánicos a la hora de avanzar en un proyecto de construcción colectiva que nos permita, pues, transformar los medios de producción, transformar la cultura, aportarle a la ciencia y demás. Ese primer elemento es importante, una nueva solidaridad, la cual surge de las tareas del combate, es decir, del trabajo callejero, del trabajo militante y del trabajo creativo, ¿sí? Del trabajo científico, del trabajo investigativo. Formar una conciencia de clase y plantear las tareas históricas del proletariado. Es decir, pasar de la clase en sí a la clase para sí, ¿sí? Hacer de la transformación del proletariado un ejercicio que nos permita tener conciencia, conciencia de lo que está pasando, conciencia de lo que está a nuestro alrededor,
Paulo Freire nos diría el llamar a leer el mundo, ¿sí? No estoy diciendo entonces, porque aquí se pueden generar confusiones, no estoy diciendo entonces que Paulo Freire es un referente de la teoría marxista de la educación. No lo puedo decir. Diríamos que hace aportes desde un marxismo, desde un tipo de marxismo a esa teoría, como también lo hace Shidolowski. Hace aportes desde un tipo de marxismo a esa teoría, ¿sí? Porque son métodos de análisis que se pueden interpretar de diferentes maneras desde un punto de vista dialéctico. Y plantear pues las tareas históricas del proletariado, es decir, el programa, nuestras luchas, nuestro qué hacer, nuestro por qué luchamos. Y por último, vincular al proletariado con la filosofía dialéctica marxista, o lo que aquí en América Latina, a partir de Mariátegui, a partir de Adolfo Sánchez Vázquez, a partir de Aníbal Quijano, hemos llamado filosofía de la praxis, ¿sí? Vincular al proletariado con esa filosofía de la praxis, que es la que nos ayuda a entender y a comprender el mundo desde el método marxista de interpretación, que es la dialéctica materialista. Eso básicamente, en esos tres elementos podemos entender la teoría marxista de la educación. Iniciamos a las 7 y a las 6:11, ya voy a terminar. Ya una horita apenas, digamos, en temporalidad para no pasarme. Aportes que hace Mariátegui a la teoría marxista de la educación. Lo primero que nos dice es: debe existir una renovación de los métodos de enseñanza. ¿Sí? Se deben transformar los métodos en que enseñamos. No podemos nosotros, los marxistas, seguir enseñando como si estuviéramos enseñando en una escuela primaria o en una escuela secundaria o en la universidad, ¿sí? Que eso me cuestiona a mí también, porque mire el ejercicio que estoy haciendo, ¿sí? Claro, la rigurosidad es importante y tal, pero por ejemplo en nuestras premilitancias las escuelas deben ser de otro tipo, ¿sí? Y eso no lo debemos ir pensando. Yo creo que estas escuelas van a ser fundamentales para eso. ¿Cómo cambiamos los métodos de enseñanza? ¿Cómo cambiamos los métodos de enseñanza para transformar los ingresos a la juventud? ¿Cómo acercamos la filosofía de la praxis a la premilitancia? Que el pelado pueda hacer trabajo organizativo, pero a la vez pueda ir estudiando y eso nos permita generar un militante muchísimo más cualificado. Que lo hablábamos en el seminario de organización, en un texto que se dejó sobre el trabajo de formación de las masas, ¿sí? De Gramsci. Es importante eso, cómo preparar muy bien nuestros cuadros para el combate de las ideas, para el combate callejero, para la acción colectiva y demás. Reformar el sistema docente, ¿sí? Hay que transformar las concepciones del docente. Los docentes nos tenemos que ganar un lugar en la sociedad. No estoy diciendo que un lugar privilegiado sobre los otros trabajadores, pero sí nos debemos dar un lugar, porque no lo tenemos, ¿sí? Porque nos han despojado de nuestro saber a través del método capitalista de acumulación por desposesión. A los docentes nos han proletarizado. Y no porque ser proletarizados tenga una condición digamos, negativa en la lucha popular, no, todo el contrario, somos proletarios. Pero ha llegado tal el punto de proletarización que el docente deberá caer en cuenta que nuestras luchas son al lado de la gente, ¿sí? Los docentes tenemos que estar con la gente, tenemos que estar en la vanguardia colectiva revolucionaria. Y lo que nos dice Mariátegui allí es clave: reformar el sistema docente, que la docencia sea libre, consolidar un ambiente propicio para investigar. Nosotros somos instrumentos. Vayan ustedes a un colegio y miren con qué está trabajando un profesor. Inclusive ahora en muchas universidades, ¿con qué trabajan? Con libros de texto, ¿sí? Maestros que les despojaron el conocimiento. A eso me voy cuando digo que hay una proletarización del maestro. El maestro está totalmente despojado del conocimiento, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho también con la poca cantidad de recursos que hay para formar docentes en el país. No hay ambientes propicios para la investigación. Tampoco existe la libertad de cátedra.
Miremos lo que le ha pasado a varios profesores, entre ellos el caso de Miguel Ángel Beltrán, ¿cierto? Y la idoneidad magisterial, es decir, que el maestro también tenga una excelente formación para poder ser crítico y autocrítico, ¿sí? Frente a la forma en que está asumiendo su labor intelectual y su labor política en el aula. Abordar la cuestión educativa indígena desde una identidad propia de sus desarrollos culturales. La cuestión indígena, ¿sí? Y ahí Mariátegui a lo último se tira dos frases, pero contundentes. ¿Quién dijo que a los indígenas hay que alfabetizarlos? ¿Quién dijo que alfabetización significa educar? ¿Quién dijo eso? Dice Mariátegui, ¿sí? El problema del indio, la cuestión del indio, ¿será el de la alfabetización? La cuestión del indio será la de que aprenda las prácticas de los mestizos o de los criollos, y esa pregunta la deja ahí Mariátegui sentenciada y cerrada diciendo que la cuestión del indio solamente se soluciona cuando al indio se le deje de tratar en la servidumbre. Solo se soluciona la cuestión del indio y el problema del indio en América en términos educativos cuando se le deje de tratar como un siervo, que aún todavía señoras como Paloma Valencia incitan y José Félix Lafourcade incitan todo el tiempo a tratar a los indios como siervos. La educación debe ser contextual, es decir, debe ser una educación que tenga contexto de la vida real, que tenga elementos de la vida cotidiana, centrada en las necesidades propias de las naciones, ¿sí? Es decir, nuestra educación no puede ser ni calco ni copia, como lo dice Mariátegui en Aniversario Balance. Ni calco ni copia. Nuestra educación no puede ser ni calco ni copia. Es decir, nuestra teoría marxista de la educación no puede ser ni calco ni copia. Por más éxito que haya tenido Makarenko, por más éxito que haya tenido Freire, por más éxito que haya tenido el método Yo sí puedo de los cubanos, o el éxito de la misión Robinson en Venezuela, los colombianos deberemos tener nuestras propias formas, y hoy que nos estamos jugando elementos importantísimos en la construcción del poder, tenemos que tener nuestras propias concepciones de nuestra teoría marxista de la educación para aportarle a América Latina y para aportarle también a esa creación heroica propia nuestra. La educativa, debe ser autónoma, creativa. Perdón, la educación debe ser autónoma, creativa, altamente investigativa, además de pública, plurinacional y popular, ¿sí? Plurinacional, que se entienda lo que quieren aprender las comunidades y lo que necesitan las comunidades. No que haya una forma punitiva de educar a la gente, ¿sí? O de instruir a la gente, que en términos marxistas eso no sería, lo que hoy hay no hay educación, ¿sí? Lo que hay es una instrucción, en la escuela hay instrucciones, en la universidad hay instrucciones, cada vez el pensamiento crítico más para abajo, cada vez menos profesores, digamos que confrontando el sistema universitario, el sistema educativo formal, secundario o primario. ¿Por qué? Pues porque les decía anteriormente, nos han despojado por acumulación, por desposesión de nuestro saber. Nos han convertido en instrumentos de norma editorial y panamericana además. Y ya por último, unas frases de Mariátegui que hablan precisamente del papel político del maestro y del papel del universitario. Papel político del maestro, me permito leer. Mariátegui además se encarga de profundizar en la actitud militante del educador, de poner en el centro del debate al maestro como actor político en el ámbito pedagógico. Ningún maestro honrado, ningún maestro joven que medite en esta verdad puede ser indiferente a sus sugestiones. No puede ser indiferente tampoco a la suerte de los ideales y de los hombres que quieran dar a la sociedad una forma más justa y a la civilización un sentido más humano. Maestro como actor político. Todo acto político, decía Freire, todo acto educativo, perdón, es un acto político. La escuela
lo que estamos haciendo hoy, lo que venimos haciendo en nuestras premilitancias de nuestros centros, son actos políticos, ¿sí? Y esos actos políticos deben llevarnos a nosotros a romper con las indiferencias que hay en la sociedad, dice Mariátegui. Y aquí ya para ir terminando, el papel del estudiante universitario. Únicamente a través de la colaboración cada día más estrecha con los sindicatos obreros, de la experiencia del combate contra las fuerzas conservadoras y de la crítica concreta de los intereses y principios en que se apoya el orden establecido, podrá alcanzar la vanguardia universitaria una definida orientación ideológica. Clave ahí, Mariátegui. Sí, creo que esa frase no hay ni necesidad de explicarla, ¿cierto? Es contundente. Sindicatos, trabajo por hegemonía, es decir, contra las fuerzas conservadoras, alcanzar la vanguardia que sabemos nosotros que es colectiva y una orientación definida en términos ideológicos, que hoy esa batalla ideológica es fundamental para poder concretar esos elementos. La última, que creo que el texto la que nos logra a nosotros recoger todo lo que plantea Mariátegui en este ensayo sobre la instrucción pública en América Latina y el Perú, y es que no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. Yo dejaría por ahí, me pasé unos minuticos, qué pena con ustedes. Ahora, muchas gracias, camaradas, por la escucha.